El título que el Señor me dio para esta mañana, para esta palabra, es llamados a ser verdaderamente libres. Llamados a ser verdaderamente libres. En el área secular se habla de la libertad de expresión, de la libertad de tránsito, esa libertad que todos derechos internacionales dicen que podemos transitar por todos los países y que nadie nos puede impedir el paso y todo eso. Se habla de la libertad de culto o de religión, aunque muchos países ya lo están prohibiendo la predicación de la palabra, como en China, hasta las transmisiones online. Gracias a Dios nosotros tenemos el privilegio todavía de eso. Incluso en países como Escocia, que son conservadores, que nunca han estado involucrados en escándalos, dice que ya está predicando como en los tiempos se está aplicando esa ley de represión como en los tiempos de Daniel, de no poder orar en las casas, de no poder ni orar siquiera secretamente en las casas. Hay un extremo ya. No sabemos hasta cuándo nosotros vamos a tener esa oportunidad, ni hasta cuántos países se va a extender. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad. También la Biblia nos habla del libre albedrío, otro tipo de libertad. El libre albedrío es la libre opción de todo ser humano de decidir voluntariamente lo que él quiere. Jesucristo se lamentaba por ese libre albedrío. Martica, Mateo 23:37, vamos a respaldar todo lo que se habla aquí, como dice ya Pedro, respaldado por su palabra. Jerusalén, Jerusalén, Ese es un lamento de Jesús. Amén. que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Y qué? Y no quisiste. O sea, es una decisión personal, es una libertad voluntaria que todo ser humano posee. Pero ahí dice, no quisiste. Quise hacer lo mejor de ti, te prediqué el evangelio, hice esto, pero tú no me quisiste reconocer, decía Jesucristo. También está el versículo que tanto mencionamos acá, que está en 1 Corintios 6:12, que dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Luego dice de nuevo, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. En resumen, lo que está diciendo es, puedes hacer lo que te da la gana, pero atente a las consecuencias posteriormente. O sea que es una libre decisión. Habla de tantas libertades. Y dice en Jeremías 31, 29 y 30. En aquellos días no dirán más los padres, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tuvieron dentera. O sea, en las cadenas de maldiciones, en esos tiempos se hablaba de que los hijos pagaban las consecuencias de los padres, que los hijos quedaban. Pero aquí está la promesa, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán dentera. O sea, nos está diciendo que hoy nosotros, como los padres, podemos orar o tenemos una parte, pero cada uno tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias del pecado. Esas son las cadenas de maldición, que cada uno va a tener la responsabilidad de, cuando dice uvas agrias se refiere al pecado. Comer uvas agrias es consumir pecado y tiene consecuencias, la dentera, el sufrimiento. No sé si ustedes, algunos han experimentado lo que es dentera y ese molestar, esa incomodidad que da, pero el pecado trae consecuencias dolorosas, pero cada uno va a tener la responsabilidad por consumir pecado. No nos libramos de la responsabilidad de los padres, de estar firmes, de orar por nuestros hijos, pero al final un día vamos a estar cada uno delante de Jesucristo dando cuentas por cada una de nuestras acciones. Hoy vamos a hablar del único
que puede cortar esas cadenas de esa tijera que se llama Jesucristo. Y el único que puede dar esa completa y verdadera libertad que se llama Jesucristo. Y para eso vamos a ir a Juan, San Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Aquí Jesucristo está hablando con los primeros que se habían convertido a Él, pero les está haciendo que den un paso más, que avancen más, que sí conocen la palabra, pero todavía no son libres, todavía. Todos estamos en ese proceso de ir avanzando más. Y Jesucristo aquí les dice en el número 1, en el versículo 1, si nosotros, está dando permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ya está hablando de verdad, verdadera, discípulos, creyentes auténticos, aprendices de su palabra auténticos, seguidores de verdad, auténticos. Y ahí está la promesa, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Pero hay que conocerla y hay que ponerla en práctica, pero en el transcurso de Jesucristo va aclarando eso. Ellos le respondieron, hemos sido hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seré libre? Jesucristo está confrontando ahí a ellos. Y Jesucristo les explica que no es porque, en estos tiempos sería algo así como, no es porque mi mamá fue 30 años a la iglesia, no es porque esto, no es por lo otro, sino que ahí le va dando un requisito más. En el 34 les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Quién no era el que practicaba el pecado de ellos? Todos. Jesucristo les está diciendo, ustedes todavía son esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y en el 36 les dice el requisito máximo, la única manera de ser completamente libre, ¿cuál es? Así que si el Hijo, refiriéndose a Él mismo, os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si ellos creían que por saberse la Torá, por saberse la Biblia, por saberse esto, por descendencia, por prestigio, por conocimiento, eran libres, no. Él lo está llamando a tener una relación verdadera con Jesucristo. Por eso les aclara en ese 36. Así que si el Hijo libertare, serás verdaderamente libres. La única manera de ser verdaderamente libres es esa relación íntima con el Señor. Es cuando lo recibimos con nuestro Señor, como nuestro Señor y Salvador. Es cuando Él nos va libertando de esas cadenas, ya sentimos menos atracción por el pecado y va aumentando ese deseo por agradarlo a Él, por cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Ya nosotros ya vamos perdiendo interés por ese pecado, ya Él nos va dando, por medio de su Santo Espíritu, nos va dando el poder para vencer al pecado. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Una relación íntima y personal con Él, una relación continua con Él. Porque estos hombres conocían la verdad, la conocían, pero no eran totalmente libres. Todavía estaban con las cadenas del legalismo, con las cadenas de que yo sí sé más, que yo soy menos, que lo otro, pero todavía no eran ¿qué? Libres, todavía estaban presos. Y eso es algo que nosotros vamos a ir experimentando en el caminar, en todo este proceso. Todavía seguimos siendo presos del miedo, de la ansiedad, del enojo, de tantas cosas, del chisme, de las envidias. Todavía tenemos esas cadenitas ahí. Y lo único que nos va rompiendo va a ser la verdad en Cristo Jesús. Si no nos sometemos a esta verdad y a esta autoridad, no vamos a identificar esas cadenas. Porque cuando tú vienes aquí, identificas esas cadenas, identificas al que te puede libertar. La verdad, cuando Jesucristo decía la verdad, o sea, libre, se refería a Él y a su palabra. Es cuando abrimos su palabra, abrimos los ojos y pasamos ¿de qué? De tinieblas a luz. Y abrimos los ojos, nosotros somos
despertamos ya de esa oscuridad que estaba, y ahí empezamos a descubrir esa libertad que tanto necesitamos, La Biblia habla de tantos ejemplos de esa verdadera libertad y esa verdadera transformación, porque la libertad viene precedida de transformación. Si no hay transformación, pues no hay ninguna evidencia que realmente hemos sido libres. Obviamente los primeros pasos, nunca podemos quitar esa palabra del Evangelio, es el arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Ahí empieza todo, por el arrepentimiento, para perdón de los pecados. Si no hay esas dos cosas, nunca va a haber libertad, mucho menos restauración y transformación. Vamos a citar unos cuantos ejemplos. El primero está en Lucas, lo vamos a resumir, en la historia de Zaqueo, que no lo vamos a resumir un poco, nosotros vamos a profundizar más. Cuando Zaqueo está montado en un árbol, empieza desde el 1 hasta el versículo 10, pero solo lo vamos a resumir. Mateo está desde lejos, desde un árbol, Jesucristo lo llama, él se arrepiente, confiesa sus pecados y Jesucristo lo perdona. Pero el versículo 9 me llama mucho. Lucas 19:9, ¿quiere que lo lea? Algún día van a conocer toda esa verdad y dice en el 9, 19:9 la historia, dice en el 9, Lucas 19:9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré. ¿Cuánto? Cuadriplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que Zaqueo se arrepintió completamente y estaba dispuesto ¿a qué? A corregir su pasado, su avaricia, el espíritu de robo, esa cadena de robo. Zaqueo estaba dispuesto, porque estaba dispuesto a poner en orden su vida. La pregunta es: ¿cuántos están dispuestos a poner en su orden su vida? Después de haber conocido a Jesucristo, después de haber conocido la verdad. ¿Cuántos están dispuestos a ser restaurados? ¿Cuántos están dispuestos a tener esa valentía como Zaqueo ese día que se pasó, sabía que lo iban a criticar, sabía que iban a decir quién es este y todo lo demás? Pero Zaqueo, lo que vamos a sacar de este es la transformación de él, el poner su vida de acuerdo con Jesús, de poner en orden su pasado de avaricia, de robo, porque él mismo está reconociendo ahí: si algo tengo que devolver, si algo tengo que hacer, quiero poner, Señor, mi vida en orden contigo. Esos son los pasos que nosotros vamos a dar cuando somos libertados por él. Así que por eso la primera parte del reto hoy: pongamos nuestra vida de acuerdo con Jesús, corrijamos nuestro pasado, pongamos nuestra vida en orden para empezar a ser ¿qué? Verdaderamente libre. Después vino la promesa del Señor de salvación. Le dijo Jesús en el 10: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, después de poner en orden su vida, después de poner en orden su espíritu de avaricia, de robo, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, la liberación da evidencias de restauración, para la gloria del Señor, gloria a Dios. Vamos a hablar en ya profundizamos un poquito más. Vamos a hablar de la mujer pecadora en la casa de Simón. Es en Lucas 7:36 al 50. La vamos a resumir ahí porque vamos a ir después a los versículos finales. Es la historia de una mujer rechazada que va a la casa de un fariseo, de un hombre de la ley, de lo que creían modelos a seguir, de lo que creían esto. Pero esta mujer entra, como dijimos, valientemente, llega hasta donde Jesús, rompe todos los esquemas de la sociedad, las críticas y todo lo demás, pero muestra
más arrepentimiento, más gratitud que cualquiera de los que están ahí. Todos los demás empiezan a criticarla, cómo es posible, incluso a Jesús, no solo la critican a ella, sino que critican a Jesús. Dicen, ¿cómo es posible que este dice que es profeta y no se da cuenta que este es el tipo de mujer? Así muchas veces nos vamos a criticar a nosotros cuando estemos predicando el Evangelio, van a decir, pero mira cómo acepta esa, sabiendo que es así, se burlan, murmuran y todo lo demás. Y ese es nuestro juicio realmente, ese es nuestro juicio humano. Siempre estamos juzgando a los demás, pero esta mujer no le importó nada. Dice que esa mujer vació un pomo de perfume del más caro. En la historia dice que representaba el salario de un año. En la historia dice que era esto, pero esa mujer estaba totalmente rendida a los pies de Jesús. No le importó todo lo demás. Pero lo más relevante que hoy vamos a hacer de esta historia es cuando, después de todas esas críticas, le preguntó Jesús en el versículo 40. Eso es lo que vamos a relevar hoy. Todo es relevante, pero esto es lo que es principal. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, y aquí es donde quiero que pongamos atención: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Eso puede ser, Yaneisi, una cosa tengo que decirte. Jorge Guzmán, una cosa tengo que decirte. ¿Oíste? Una parábola es cuando Jesucristo ilustraba algo, pero nos está confrontando directamente a nosotros. O sea, ese Simón muchas veces somos nosotros. Ortega, Simón, una cosa tengo que decirte. Siempre que nos pongamos enfrente de la Biblia, el Señor nos va a confrontar con su palabra para restaurarnos. No siempre nos va a tirar perlas ni nada de eso. Simón, Galea, una cosa tengo que decirte. Las parábolas son para que nosotros entremos en esa ilustración y no que pensemos en el otro, no, esta palabra, no, es a nosotros. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y ahí le empieza a hablar de un acreedor. En el 41, tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Ahí es cuando el Señor nos confronta. ¿Tú crees que tú debes poquito? ¿Tú crees que a ti se te ha perdonado poco? ¿Tan bueno te crees? Ahí es donde el Señor nos confronta cuando pensamos en otras personas y no pensamos en nosotros mismos. Respondiendo Simón dijo, pienso que a quien perdona más, y le dijo rectamente al juzgado. Le dijo, tú mismo has respondido. Cuando nosotros nos empezamos a subir nuestra responsabilidad, nosotros mismos nos respondemos a nosotros mismos. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré a su casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y allí le empieza a decir un montón de requisitos que la mujer cumplió, que ninguno de ellos había cumplido lo que requerían buenos. Y ya para resumir, dice en el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, si nos vamos a la historia, en aquellos tiempos las deudas no eran igual que ahora. ¿Saben cómo eran los deudores? Te llevaban a la familia, a los hijos, a las mujeres y los esclavizaban. Era una manera bien horrible que te pagaban las deudas. No es como ahora que hay la posibilidad de que te declaren en bancarrota, que no sé qué, que lo otro, y todo eso. Pero en ese tiempo las deudas eran grandes. Pero aquella mujer se sentía tan indigna, tan culpable, que lo único que hacía era rendirse a los pies de Jesús. Tan culpable, tan indigna, que se rendía a los pies de Jesús. Mas sin embargo Simón estaba inflado, decía, no, yo no debo tanto. Y mi pregunta es hoy para todos nosotros los que estamos aquí. ¿Tú crees que has sido perdonado de muy poco, como Simón? ¿O tú te sientes como esa mujer pecadora que realmente se sentía indigno de Jesús y sabía y tomaba y valoraba todo ese perdón, todo lo que había sido perdonado? ¿Tú lo crees?
¿En cuál de todos los otros lugares te pones? O te pones como Simón, que yo no soy igual que aquel sí se merecía más porque fue drogadicto, yo soy bueno, aquel ha estado preso, yo nunca he estado preso, y empieza a hacer comparaciones. ¿Cuál de todos los dos lugares ocupamos nosotros en esta vida de la libertad? Hay dos grandes mentiras del enemigo que cuando usted va a confrontar y a predicar en la palabra, es bien difícil de entrar. La número uno, aquí aplica este principio, es cuando habemos algunos que se consideran demasiado buenos para no necesitar ser perdonados. Yo creo que alguien dijo por ahí en una predicación que el infierno está lleno de gente que se cree buena. Ese es uno de las mentiras más grandes que hay en el corazón del hombre, creerse demasiado bueno. Y la otra mentira es que nadie es demasiado malo para no ser perdonado. Y aquí aplican en esta ilustración, en esta parábola. Ni nadie es demasiado bueno para no necesitar perdonado, ni nadie es demasiado malo para no ser perdonado. Así que si usted cree que ha sido poco perdonado, pues así va a amar a Jesús. Pero a cada vez que usted vaya conociendo la verdad, vaya conociendo esa verdad, vaya identificando cuán pecador ha sido y de cuánto ha sido perdonado, usted va a aprender más a quién, a Jesús. No a los panes, no a los logros, sino a Jesús. Vamos a ir aprendiendo más a cada vez más a Jesucristo. En este pasaje aprendemos esa valentía de esa mujer, ese arrepentimiento de esa mujer, esa gratitud de esa mujer, agradecimiento desbordante, sin sentir cómo pagarle a él. Y aprendemos que la mayor de la adoración está a los pies de Jesús. Ella encontró allí paz y libertad, paz y libertad, gozo. Ella encontraba todas esas cosas a los pies de Jesús. También aprendió, si aprendimos ahí en ese pasaje, aprendemos que nadie es demasiado malo para acercarse a Jesús, que nos podemos acercar tal como somos. ¿Cuánta gente cuando usted le va a predicar? No, yo cuando ponga mi vida en orden, es que voy a acercarme a Jesús. Otra mentira más grande. Es Jesús el que pone la vida en orden de uno, no nosotros. Lo mismo pasó en Zaqueo, que fue lo primero que se acercó a Jesús. Jesús lo perdonó, lo transformó y luego él puso su vida en orden. Cuando yo esté en orden, cuando yo esté bien con Dios, yo voy a empezar a ir a la iglesia. Ahora no, porque voy a ser un hipócrita. Somos los más hipócritas del mundo cuando estamos en el mundo pecando deliberadamente, ya sabiendo eso. Pero esta mujer se acercó con ese arrepentimiento, con ese corazón agradecido por el perdón. Valoró ese perdón y se sintió libre y con gozo. Aquí a continuación hay una enseñanza que es de María Magdalena. No quiero volver en este tema controversial porque muchos dicen que es la misma mujer pecadora. Está aquí a continuación en Lucas 8, del 1 al 3. Y es otro ejemplo de liberación y transformación. Liberación y transformación. No puede quedar una cosa sin eso para en la verdadera práctica del cristianismo. Tenemos que ser transformados y luego a medida vamos a ir hablando de qué vamos a ir siendo transformados. Lucas del capítulo 8, versículo 1 al 3. Como les decía, no vamos a convertir en tema si es la misma mujer o es otra distinta. He estudiado la Biblia un poquito, he tratado de averiguar y hay ciertas, no contradicciones, la Biblia no tiene contradicciones, pero también he aprendido que la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Así que no vamos a convertir este tema en algo controversial, sino vamos a buscar lo edificante. Si es la misma, gloria a Dios. Y si no, algún día, pues, lo importante es lo edificante del tema. Sabemos que las cosas secretas pertenecen a Dios. Así que vamos a leer ahí a continuación. Muchos argumentan que es la misma porque está ahí de continuo. Dice Lucas 8, del 1 al 3.
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, habían algunas. María, aquí resalta esto, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta es una mujer que representa en la historia del evangelio. Esta estuvo presente quizás en las partes más cruciales e importantes del evangelio. Dicen entre Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. ¿Cómo le servían? De sus bienes. O sea, era desprendimiento absoluto. Esta mujer no solo le sirvió de sus bienes, sino también en la obra evangelística. Fue una mujer consagrada totalmente a Dios. O sea, hubo libertad, pero hubo transformación y consagración. Y está hablando de las mujeres. Démosle un aplauso a Jesús y a las mujeres en este momento, porque aquí vamos a hablar de mujeres valientes. La mayor cantidad de personas que estuvieron al pie de la cruz fueron mujeres. Fueron mujeres. Las 2 Marías, la tía, la María Magdalena, esta Chus, habían varias, pero eran mujeres al pie de la cruz. Pero vamos a hablar aquí de María Magdalena. Por eso aquí es la evidencia de una transformación y la consideración, porque esta mujer le sirvió a Jesús por siempre. Nunca más se volvió a separar de Jesucristo. Nunca más. Si no, la Biblia lo relatara en eso, sí, ya hemos registrado bastante. Pero allí esta mujer nunca más abandonó a Jesús, ni cuando muchos lo hicieron. Era una mujer que estaba poseída por demonios. Gracias. Una mujer que estaba poseída por demonios, vivía en las sombras, vivía en las sombras, atrapada, prisionera por demonios. Vivía totalmente sin esperanza. Vivía totalmente una vida de dolor, de frustración, de ansiedad, de depresión. No sé cuáles son los demonios que atacan tu vida en este momento, pero esta mujer estaba totalmente desamparada. Era una mujer que estaba totalmente presa, absolutamente presa. No sé cuántos se pueden identificar con esta María Magdalena también, pero esta mujer estaba presa totalmente y atrapada por los demonios. Quizá demonios invisibles como hemos tenido todos nosotros, porque hemos estado atrapados por muchas cosas como la ansiedad, la envidia, el enojo, la ira, la depresión, y quizás nunca se lo hemos dicho ni siquiera a la madre ni nada, pero Jesucristo ya conoce eso. Y en esta mujer Jesús tenía un propósito, un plan divino. Jesucristo miraba en ella una joya preciosa, lo que nosotros no podemos ver. Jesucristo tenía un plan maravilloso. Un día Jesús llegó a su vida, un día Jesucristo la descubrió, y desde ese día todo en la vida de ella cambió. Todo, absolutamente, porque la Biblia relata que estuvo con Jesús en todos esos lugares, nunca se separó, y esa mujer fue libertada verdaderamente y completamente y transformada. No sé por qué parte del proceso vamos nosotros, si todavía estamos siendo transformados, en qué parte, si todavía, cuáles son las cadenas que todavía nos tienen prisioneros. Pero esta mujer tuvo un cambio radical. Esta mujer tuvo un cambio radical. Como les decía desde el principio, el plan que Dios tenía, esta mujer estuvo al pie de la cruz. En Juan 19:25 lo dice, que ella y las otras mujeres estaban al pie de la cruz. El único varón era Juan, que estaba ahí, de los discípulos. Todos los demás eran mujeres. Y estuvo ahí. ¿Qué representa la cruz? Estuvo en los momentos quizá más importantes donde está basada nuestra fe. Estuvo allí al pie de la cruz, y también estuvo en la más importante noticia, donde dice que la tumba está vacía.
en el día de la resurrección, ella fue la primera que miró a Jesús. ¿Se imaginan ustedes a quién fue que usó Jesucristo? A una mujer que era endemoniada, a una mujer que estaba atrapada, que no valía la pena, rechazada por todos. Imagínense a nosotros cómo nos puede usar grandemente Jesús. Por ejemplo, hoy nos preguntamos nosotros, ¿cuál es nuestra historia en esta vida, en esto del cristianismo? ¿Cuál es el plan que Dios tiene en nuestra vida? ¿Cuál es el plan? Dios puede tener un propósito maravilloso en nuestra vida. Dios nos mira de una manera diferente. Y por eso nosotros hoy podemos preguntarle a Jesús, Señor, marca nuestra historia. ¿Cuál es mi historia en esta nueva vida que me ha dado de libertad? Todos nosotros podemos ser útiles. Esa mujer dio la mejor noticia de toda nuestra fe. La tumba está vacía. Porque si Jesucristo hubiera sido nada más la parte de la cruz, quedarían demasiadas dudas. Dirían, no, pero yo conozco otros mártires que murieron y son buenos hombres nada más, pero él no. Ahí está la evidencia en la tumba vacía de la victoria sobre el pecado y la muerte. Si no, nuestra fe, ¿cómo sería? A medias. Sería una fe a medias, sí, pero cualquiera no diría así, pero murió. Y ya. Pero nosotros decimos, no, él venció a la muerte. Esa tumba está vacía. Démosle un aplauso a ese Señor que hoy vive en nuestro corazón. Hoy vive aquí con nosotros. Y esa mujer fue liberada, transformada, sirvió en todas las áreas y siguió sirviendo en la obra evangelística. ¿Hasta qué? Hasta el final. No se quedó a media. Esa es la diferencia de muchos milagros que hay en la vida, en la Biblia, de que sí lo liberó, sí hizo esto, sí hizo lo otro, pero aquí en esta historia de María Magdalena registra la historia de una mujer fiel hasta el final. No sé qué tan fiel eres tú, no sé cuánto estás dispuesto a seguir, a pesar de las dificultades, a pesar de las cadenas, a pesar de esto, pero yo estoy dispuesto a seguir. Yo estoy dispuesto a seguir hasta el final, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él me ha libertado, Él me ha perdonado y Él me ha restaurado. Yo quiero ser como esa María Magdalena, seguir hasta el final. También vamos a hablar, después de eso, vamos a hablar de otro tipo de libertad. La primera libertad que estamos hablando del pecado, de los demonios. Quiero hablarles también de la libertad de la culpa, entre otras. La libertad de la culpa. Quiero que vayan a Romanos 8, versículo 1 y versículo 2. Romanos 8, versículo 1 y versículo 2. La culpa. Cuando nosotros nos sentimos, cuando el enemigo quiere venir a nosotros, queriéndonos hacer culpables, remordimiento. Una cosa es arrepentimiento, otra es remordimiento. Cuando nos quiere hacer sentir incapaces, muéstrele la cruz y reclámele con promesas, porque el enemigo va a querer atraerle pensamientos de derrota. Dice en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos está queriendo decir nosotros? Que no hay ninguna. ¿Cuántas dicen? Ninguna. A mí me gustan todas las promesas que dicen ninguna, todos, ninguno, todos y todos. Dice que no hay ninguna condenación. Y en el 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Somos libres. Experimentamos una libertad grande, verdadera y completa en Cristo Jesús. Jesucristo no da nada a medias, nada a medias. Por eso que cuando el enemigo venga y le quite y le quiera meter mentiras, usted respóndale con las palabras del Señor. Hay tantas promesas de libertad en la Biblia, en todas las áreas de nuestra vida.
por ejemplo, el Salmo 34:4, hablando de la libertad del miedo, dice: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cómo lo buscamos? La palabra, en la oración. ¿Y Él qué? ¿Cuál es la promesa? Y Él me oyó y me libró. Somos libres de todos mis temores. ¿De cuántos? De todos. La libertad de Jesucristo es absoluta, completa. Dice allí mismo el 19: muchos son las aflicciones del justo. Nosotros que estamos aquí buscando a Jesucristo hemos sido justificados y vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué dice al final? Pero de todas ellas, de todas ellas me librará el Señor. Démosle un aplauso a ese que nos dice que de todas, que no hay ninguna condenación, que no hay ninguna condenación. La Biblia está llena de promesas, de libertad. Si vamos a 2 Corintios 3:17, dice que el Señor es espíritu. Donde está el espíritu del Señor, ahí que hay libertad. Si nosotros lo tenemos aquí, somos libres, somos verdaderamente libres. En Marcos 16:17 dice que el Señor nos ha dado potestad para liberarnos de demonios, que nos ha dado potestad para vencer, nos ha dado potestad para eso. Pero también vamos a hablar de algo muy importante en esta vida para vencer, en esta vida del cristiano, y es autoridad. La autoridad de parte del Señor. Tenemos que tener autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? Poner en práctica la palabra, la obediencia a la palabra. Aquí hay otro principio. Ningún preso puede liberar a otro preso. Yo no le puedo decir a alguien, a orar por alguien de la pornografía si yo soy preso todavía de ese pecado, si todavía estoy atado a eso. No puedo. Hay un principio. Ningún preso puede sacar a otro preso. Imagínese usted así, ¿cómo puede liberar a otro preso? Incluso yo cuando predico en las cárceles, hay gente que sale de la cárcel con Cristo en su corazón y todavía sale confundido. Todavía sale y me llama pastor. Me siento desubicado afuera. Porque la luz, porque esa libertad a veces nos confunde un poco. Es un gozo, pero a veces nos confunde. Y tenemos que seguir buscando del Señor para esa libertad. Pero aquí les voy a leer Efesios 4:17. Aquí busqué la versión Nueva Traducción Viviente porque me gustó. 4:17 y el 31. Solo esos dos versículos voy a leer por la autoridad que Dios da. Esa autoridad que es practicar la palabra. Esa autoridad que es vivir en obediencia, de poner nuestra vida en orden con Dios. Dice Efesios 4:17, versión Nueva Traducción Viviente: con la autoridad del Señor. ¿Con qué dice? Digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. El Salmo 51 de David, perdóneme, pero es que a veces el Señor me pone a respaldar todo lo que hablo con la palabra. David empieza diciendo que el Señor, pidiéndole perdón al Señor, que lo limpie, que quiere ser perdonado, que necesita su perdón. Dice del 10 al 13, hay unos versículos. Él pide perdón, es un salmo de quebrantamiento, el Salmo 51, que tanto le gusta a mis hermanos. Un salmo completamente de quebrantamiento y de perdón y de arrepentimiento. A partir del 10 dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y allí dice: no me eches del gozo de tu salvación, de tu Santo Espíritu. Después de hablar, pero dice en el 13, dice: entonces hablaré a los transgresores de tu salvación y se arrepentirán y se volverán a ti. O sea, David clamaba por esa autoridad espiritual y ponía en práctica la verdad, igual que Pablo. Tenemos, y que nosotros queremos tener la autoridad que da esa libertad,
tenemos que pedirle al Señor que nos limpie. Cada vez que nosotros le vayamos a predicar a alguien, a un hijo, a quien sea, Señor, oren, no importa si es un minuto, 30 segundos, oren. Señor, dame la autoridad de tu palabra para poder enseñar a esta persona. Y mire lo que dice en el Efesios 4:31. Dice, mire la responsabilidad que nosotros tenemos también. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Así que no solo María Magdalena tenía esos 7 demonios, esos también son demonios que tenemos nosotros: la furia, el enojo, la mentira, el chisme. Y aquí dice, libérense. Hay una responsabilidad de nosotros en la oración, a acudir al poder de Cristo Jesús para liberarnos. Aquí Pablo le dice, libérense, libérense de la ira, del enojo, de la furia y de toda clase de impureza, dice aquí, de toda clase de impureza, de mala conducta. Así que si nosotros queremos tener esa autoridad que da la libertad, tenemos que poner en práctica la palabra. Tenemos que poner en práctica la palabra. Cuando el Señor me hizo el llamado, por la gloria sea para el Señor, para predicar su palabra, en Esdras 7:10, dice que Esdras propuso en su corazón aprender de la palabra. Mire el orden, Dios es un Dios absolutamente de orden, la gloria sea para Él. Propuso en su corazón aprender de la palabra, ponerla en práctica y después enseñar tus estatutos de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Si nosotros no estamos respaldados por la palabra, vamos a los pies del Señor. La autoridad no va a ser un seminario, no va a ser saberse más la Biblia que otros, no, es la obediencia, es la práctica que usted está poniendo en su palabra. Y todos podemos tener derecho a esa autoridad cuando vamos a los pies de Cristo Jesús. Señor, quiero hablarle a esta persona, pero estoy llena de falta de perdón. Quítame esto para ser limpiado antes de hablarle a esta persona. Ayúdame en esta área de mi vida que todavía estoy atado. Te necesito. Señor, quiero hablarle a mi hijo de esto, pero yo todavía estoy atado a esta cosa. Ayúdame para que tú me respaldes con la autoridad que da la obediencia a tu palabra. Y todos nosotros necesitamos recurrir a esa autoridad y ponerla en práctica. La otra cadena que vamos a hablar así resumidamente es en Gálatas 2:11 al 20, donde Pablo, con la autoridad de la palabra, confronta a Pedro por legalismo o tradiciones a la ley. Lo vamos a resumir así sencillo, porque así no sería. Imagínense ustedes, Pablo está confrontando a Pedro, a un hombre que había sido ungido, como pastor por el Señor Jesucristo, a un hombre que ya había sido transformado, pero todavía tenía cadenitas, ataduras, ¿de qué? De legalismo. Pablo lo confronta. Ese le dice, no, mira, le dice, pero tú delante de los fariseos actúas de una manera, de los judíos actúas de una manera, y delante de los otros actúas de otra manera. Porque estás diciendo que hay que ser circunciso, y tú y yo sabemos que somos salvos por la fe, no por las obras. Lo confronta. Pero gloria a Dios, ya Pedro ya no era el Pedro que agarraba el machete, ya había sido liberado de la ira, ya no cortaba orejas, ya era un Pedro que sí, si todavía hubiera estado atado a eso, le hubiera pegado un par de empujones y se hubiera formado ahí una pelea violenta, pero no, ya Pedro ya había sido transformado del ego y de la soberbia, ya tenía un corazón manso y aceptó la reprensión y le dijo, no, tú no puedes seguir enseñando eso. Si realmente somos o no somos salvos por la fe y por la gracia y no por el legalismo. Muchas veces nosotros creemos que podemos, por legalismo somos más cristianos que otros, algunos porque se pone de rodillas y se arregla hasta allá, o por algún acto de legalismo, por algunos la ceniza y todas esas tantas cuestiones que hay de legalismo. Pero Pedro había sido liberado de todas esas cosas, de la soberbia, de la ira, pero todavía tenía cadenas de legalismo.
Así que a todos nosotros, muchas, quizá todavía tengamos algunas cadenitas que nos aten ahí, como el orgullo o alguna área de nuestra vida, pero Pablo ahí confrontó a Pedro con la autoridad de ¿qué? De la palabra. Le habló de que somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por esto. ¿Por qué? Y ahí termina el versículo este que es tan famoso, que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, es que Cristo vive en mí, el cual que amó y por la fe que vivimos, por la fe, por la fe. Entonces Pablo ahí le dice, y luego, ya para ir en los últimos temas, para hablar del legalismo y de esa cadena legalista o religiosa, dice en Gálatas 5:1. Ya Pablo también hablando con la autoridad que da Cristo Jesús. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo, ¿quién? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando nosotros ya obedecemos a Jesucristo y obedecemos a Dios, ya lo hacemos por agradecimiento, no lo hacemos por quedar bien con nadie, por apariencia, ni nada de eso. Ya nosotros tenemos una vida completamente libre de tradiciones. Ya no somos tradiciones, no, que tal día de Semana Santa no puedo comer puerco y el otro sí, ni nada de eso. De ninguna tradición en ninguna área de nuestra vida ya no somos esclavos de esas tradiciones, sino que nosotros ya disfrutamos esa libertad con que Cristo nos hizo libre y ya no hay nada que nos saque. Por eso ahí dicen, y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Por eso nosotros tenemos que estar libres de todo para disfrutar esa libertad. Dice en Gálatas 5:13, y aquí ya vamos a resumir más, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A libertad. Nosotros no hemos sido llamados para estar a medias, sino verdaderamente libres. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros. En el 14 dice, y así cumplir la ley de Cristo, que es amarse los unos a los otros. Cuando nosotros somos libres en Cristo Jesús, nuestra meta es servir los unos a los otros, como lo dice Gálatas, el servicio a los demás. Allí nosotros, cuando tenemos esa libertad, nuestro enfoque principal es servir a los demás, es servir a las demás, porque allí se cumple la ley de Cristo, amarás a los demás como a ti mismo. Allí se cumple, ahí está resumido todo, en el 14 lo dice. Y es allí cuando nosotros entendemos que la libertad es un regalo de Dios. La libertad es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para servir a los demás, para amar a los demás. Ya nosotros, esa libertad se convierte en una evidencia. Ya nosotros, cuando alguien nos hace un daño, nos hace un mal, ya nosotros no actuamos como actuábamos antes, que automáticamente decíamos, me la paga como me la hizo. Quien me hace mal, yo se la tengo que devolver. No, nosotros ya tenemos otra mente libertada que ya dice, no, ya pensamos en cuánto Cristo nos perdonó. Ya pensamos de qué manera Cristo Jesús nos perdonó. Ya pensamos de cuánto Dios nos perdonó. Y ya eso nos lleva a reaccionar de una manera totalmente diferente. Ya nosotros ya no estamos presos de esas tradiciones. Ya nosotros ya no pensamos de esa manera y por lo mismo respondemos de esa manera por ese regalo gratuito que el Señor nos ha dado, ese regalo tan valioso que es la libertad. También podemos hablar de que esa libertad, cuando somos libres, nos lleva a dar frutos. Otro de los beneficios después de la autoridad es que damos frutos. Vamos a Romanos 6:22.
Dice, Romanos 6:22. Cuando somos libres empezamos a dar frutos. No sé cuántos han visto las cosechas en estos países. Por ejemplo, el café, antes de irlo a cortar, lo primero que tenemos que hacer es a limpiarlo para que el café pueda surgir y pueda empezar a dar frutos. Lo primero es la limpieza. Y así Dios hace en nuestra vida los frutos, los frutos. Dice en Romanos 6:22, tenemos que limpiarnos delante del Señor para llegar a ese punto de dar frutos. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero primero tenemos que ser libertados para poder dar frutos. Mientras usted no tiene pues, lo que por gracia recibimos, podemos dar. Nosotros no podemos, si estamos sucios, contaminados, todavía no podemos hablar de libertad. Tenemos que ir delante de Jesucristo y pedirnos como David, que nos limpie. Y entonces ahí empezamos a dar, ¿qué? Frutos. Frutos. Cuando nosotros somos limpiados por la sangre del Cordero, nosotros estamos aptos para dar frutos, para dar muchos frutos. Y en Gálatas 5, si hablamos de frutos, en Gálatas 5:22 y el 23 de que habla de los frutos del Espíritu. ¿Y por cuál empieza el fruto? Empieza por amor. ¿Por qué empieza? Por amor. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amor. El amor. Si no hay amor, estamos en cero. ¿Y con qué termina el último fruto para resumirlo? Con dominio propio. Usted no puede hablar de amor. Yo puedo estar hablando ahora de amor 20 horas y cuando salga mi esposa allí a la primera puerta y le pego un grito a mi esposa, ¿dónde está el dominio propio? ¿Dónde está el amor? Háblame de eso, háblame de tu dominio propio. Si queremos hablar de amor, hablemos de dominio propio. Gálatas 5:22 empieza por amor y termina, después habla de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de mansedumbre. Pero si no hay amor, todo va conectado. Empieza con amor y si termina en dominio propio, y si no termina en dominio propio, ¿dónde está tu amor? Si no hay dominio propio, ¿cómo me vas a hablar a mí de amor? Si le acabas de pegar un empujón a la persona que comparte tu vida contigo, si la acabas de humillar, si la acabas de levantar la voz, si la acabas de aplastar, si la acabas de ofender, ¿dónde está el dominio propio o dónde está el amor? Por eso dice, por los frutos lo conoceréis. Hay una evidencia de nuestra vida en Cristo Jesús. Hay una evidencia de que hemos sido totalmente libertados. El Señor hoy nos está llamando a ser ¿qué? Completamente libres, verdaderamente libres, no libertad a medias. Nosotros en estos ejemplos que hemos citado hoy, de libres de culpa, libres de miedo, libres de demonios, libres del pecado, podemos poner a Pedro, que terminó ya en sus últimas cartas hablando de puro amor, de transformación, de piedad, de compasión. El amor cubrirá toda multitud de pecados. Pero vemos allí, descubrimos ahí en esa parte, ¿qué descubrimos? La verdad nos hará libre, que todavía tenía esa atadura de legalismo, que todavía estaba atado. La Biblia en otras partes es más dura y dice que en otras versiones que le digo hipócrita prácticamente, doble moral lo confrontó, pero Pedro aceptó la reprensión y ya finalmente ya era un hombre más manso. Pero por eso, ¿con cuál nos identificamos? Una de las preguntas que vamos para allá para concluir es con cuál nos identificamos. Con ese Pedro que todavía tiene ataduras, con ese Zaqueo que puso su vida en orden con el Señor, que ya no quería, fue liberado de la avaricia, del robo, no sé de cuántas áreas hemos sido, y puso su vida y su pasado en orden con el Señor. Con esa mujer pecadora que descubrió que a los pies de Jesús experimentó en adoración, en arrepentimiento y en agradecimiento, experimentó lo mejor de ella. Esa María Magdalena que vivía en la sombra, que vivía presa, atormentada por todos esos malos espíritus, y nunca más se separó de él, nunca más se apartó de él, y su vida fue de consagración y servicio
hasta el final, no términos medios, una vida libertada y transformada para la gloria del Señor. Por eso se los dejo a ustedes preguntar con cuál de ellos se identifican, con cuál de ellos se identifican. Ya para concluir, hermanos, en conclusión, les voy a ser sincero, yo tenía concluir con 2 preguntas nada más, pero el Señor hoy en la mañana me dijo que les hiciera el cuestionario completo para ver cuál de ellos creen que estemos nosotros en ellos, el cuestionario completo. La primera pregunta es: ¿qué ve nuestra esposa o nuestros amigos o hermanos? ¿Qué es lo que ven? ¿Miran un hombre o una mujer libre? ¿O miran un preso lleno de amargura, ansiedad o tristeza? Esa pregunta es individualmente para cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué es lo que ven la gente que nos rodea, a la gente que le predicamos? Imagínense usted predicándole a alguien de darle ánimo y ande siempre quejándose. No, pero es que el tráfico está malo, pero es que en las noticias vi tal cosa. ¿Qué me va a animar este a mí si está más reventado que yo? ¿Qué me va a decir este a mí de ánimo, de alegría, si está mal? Si es a mí al que me toca animarlo, más bien. Es a mí al que me toca animarlo. Por eso la primera pregunta es: ¿qué ven los demás a nuestro alrededor? Si estamos reflejando esa verdadera libertad, si realmente la reflejamos, esa libertad en Cristo Jesús, esa transformación, si estamos marcando una diferencia. La pregunta número 3 es: ¿estamos enseñando con la autoridad del ejemplo? Cada uno de nosotros que estamos aquí, cuando hablamos de la palabra, estamos siendo un ejemplo, estamos teniendo la autoridad de la obediencia, de que ponemos en práctica esa palabra. Esa pregunta nos la estamos haciendo a nosotros mismos. Haga de cuenta que el Señor le está diciendo: Simón, Simón, así como le preguntó a Simón, 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 que haga de cuenta que estamos dentro de esa parábola. La número 4 es: está sirviendo con gratitud y consagración como María Magdalena. Estamos sirviendo de esa manera, con esa alegría, con esa gratitud en todas las áreas de nuestra vida. Estamos sirviendo con Él. La número 5: hay frutos de arrepentimiento. Hay frutos de arrepentimiento en nosotros. Estamos compartiendo el amor, estamos enfocados en servir a los demás. Esta libertad verdadera la ha llevado a poner su vida en orden como Zaqueo. Nosotros estamos poniendo nuestra vida en orden con la palabra del Señor, confirmando que somos verdaderamente libres. Son preguntas que nos estamos haciendo. La 6, la última: ¿te has sentido tan culpable e indigna como la mujer pecadora? ¿Y has valorado ese regalo del perdón y de la liberación? En algún momento usted se ha puesto a pensar todo lo que Jesucristo lo ha perdonado, y así dejar de pensar en todo lo malo que le han hecho, y así perdonar y decir: Señor, es demasiado lo que me has perdonado, y de esa manera amar más a Jesús. Es la única manera que podemos aprender más a Jesús, como cuando decimos, no sé, en Honduras, ¿no? Cuando nos cae el 20, cuando llegamos a la conclusión de todo lo que Jesucristo nos ha perdonado y que nosotros no lo merecemos. ¿Algún momento de su vida usted ha sentido eso? De todo y lo merecedor y lo indigno que es, y más sin embargo, cómo Jesucristo lo vio con ojos diferentes. Así que hoy, después de esas preguntas, hoy estás invitado a ser verdaderamente libres. Tenemos al alcance los ojos de Jesucristo, que siempre nos ven de una manera diferente. No está viendo tanto el pecado, sino que está viendo lo que va a hacer en nuestras vidas. Él nos mira de una manera diferente. Él no nos mira como Simón. Nosotros somos los que miramos como Simón a los demás, pero Él nos ve de una manera transformadora. Esa mirada de Jesús nos transforma, esa mirada llena de amor nos transforma. A mí un día me libertó y me regaló una nueva vida, y esa es la libertad que yo quiero experimentar. Vamos a orar, hermanos, en nombre de Jesús. Vamos a orar.
Si en algún momento, hermano, te has sentido incapaz, si todavía te sientes atado por alguna cadena de esas como Pedro, hermano, te pido que eso no se convierta en una frustración ni en un impedimento, sino en una oración. Por eso vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos, Señor, en este día, Padre Celestial, mi Dios, que nos ayudas, Padre, a que esa libertad, Padre, la podamos emplear para servir y ayudar a los demás, Señor. Jesucristo, yo sé, Padre, que por nuestros medios no somos capaces, Padre, que nosotros no tenemos ese amor, Padre, pero ayúdanos a seguir tu ejemplo, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre, para que compartir lo que por gracia nos has dado, Señor. Señor, ayúdanos a bendecir a los demás, Padre. Ayúdanos, Padre, a hablar de esa libertad, Padre, pero con la autoridad que da tu palabra, Señor. Señor, cada uno de los que estamos aquí, Padre, somos indignos, Señor, incapacitados, Señor, para comprender ese amor que excede todo conocimiento, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos, Padre, a tener la compasión que tú has tenido con nosotros, Padre. Ayúdanos, Jesucristo, a compartir esa libertad, Padre, y ayúdanos a experimentar esa verdadera y completa libertad para amar como tú has amado, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar frutos, Padre, frutos de arrepentimiento, Padre, frutos de amor, Padre, de dominio propio, Padre, sabiendo, Padre, que solo cuando experimentamos esa libertad en ti, Padre, lo podemos hacer, Padre. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, porque una vez nos buscaste, Padre, como a Zaqueo, como a María Magdalena, Padre. Un día nos diste el valor para acercarnos a ti, Padre. Y desde entonces empezamos a experimentar esa libertad, Padre. No queremos ser, Padre, como esos que solo conocen la verdad, Padre, y experimentan una libertad a media, Padre. Tú nos llamas, Padre, a experimentar esa verdadera libertad, Padre, mediante una relación por medio de ti, Jesús. Ayúdanos a buscarte, Padre. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti para que nos limpies, Padre, y cortes cualquier cadena que todavía ate nuestro corazón, Padre. Todo esto en el bello y poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano, para bendecir.